Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, vamos a seguir con el capítulo 2, nada más que ahorita que le di vuelta a la página, me saltaron dos párrafos que son muy importantes, que están en el capítulo anterior, que es la historia de Bill. El primero dice, sencillo pero no fácil. Tenía que pagarse un precio, significaba la destrucción del egocentrismo. ¿Qué me están queriendo decir con esto? Me lo dicen un poco más adelante. Entonces, si quieren, no olviden la primera línea que les leí y vamos a quedarnos con lo que sigue. En todas las cosas debía acudir al Padre de la Luz que preside sobre todos nosotros. En todas las cosas. En todos los sucesos que estén en nuestra vida, en todos los contenidos de nuestra vida, en todo lo que nos causa alguna perturbación o cualquier cosa, ahí tengo que acudir. Estamos utilizando la palabra acudir, no nos vamos a perder con las palabras. Acudir quiere decir ir, pero no es un ir físico, no es un caminar hacia algún lugar o irlo a ver a algún lugar, sino tengo que acudir al hecho de que Él está cuidando y protegiendo y determinando lo que va a pasar con ese asunto, en todas las cosas, en todos nuestros asuntos, en todo lo que vivamos, en lo que me causa tal preocupación, en lo que me causa hacia adelante, ¿verdad? Demasiado futuro, ansiedad, demasiada memoria, depresión. En cualquier cosa, para evitar esa perturbación, tengo que acudir al Padre de la Luz que preside sobre todos nosotros. Y esas son palabras. Tengo que acudir a algo que me dé la certeza, que me permita eliminar ese malestar o esa perturbación que encuentro yo en mi situación vital o ante el contenido de mi vida, ¿no? Entonces esa es una frase definitiva. En todo lo que yo viva y que me esté afectando como me esté afectando, compañeros, tengo yo que recordar quién es el que está determinando ahí, que ese que lo está determinando actúa a nuestro favor y que tiene la mejor de las voluntades para con nosotros, incluso mejor que la nuestra, ¿no? Con eso de nuestra voluntad, nuestro problema no es que no tengamos algo, nuestro problema es creer que lo necesitemos, ¿no? Ese es nuestro problema. Bueno, esa es una frase que es muy importante. Y otra frase que es muy importante, que viene en el mismo capítulo, dice, la fe
Pero ya les dije que yo cuando hablo de fe, no hablo de una manifestación de una... en un libro había una diferencia entre fe y creencia y en un programa para ti, pero no me refiero ni a esa diferencia. La certeza, la confianza, la fe es confianza. Una confianza que no se debilite por mis interpretaciones o por una confianza, realmente confianza, pues, ¿no? Tiene que operar en y a través de nosotros, ¿no? Tiene que operar en cómo nos sentimos y que esa forma en la que nos sentimos, independientemente de lo que estemos viviendo, compañeros, también se manifieste hacia los demás. Las 24 horas del día, o de lo contrario, aquí dice pereceremos, ¿no? De lo contrario la pasaremos mal. De lo contrario estaremos mal. La forma de estar bien es esta. La forma de no depender de las circunstancias. La forma de alcanzar la libertad. La forma de hacernos responsables de nuestro estado emocional y no decir que nuestro estado emocional depende de que esté pasando algo o de que alguien se esté comportando de determinada manera. Esa es una responsabilidad que tenemos que asumir nosotros, ¿no? Eso me acordaba, yo de nuevo no traje las lecturas, es la sobriedad, es el no consumo todo lo que vamos a recibir, no, eso será un producto de lo que logremos, ¿no? Que es lo que se refiere a esto. Bueno, cuando gusten compartir me dicen, ¿eh? Ahora, siguiendo con el capítulo 2, nos habíamos quedado en que nosotros que estábamos equipados adecuadamente con los hechos, con la experiencia de haber vivido la actividad adictiva y con la experiencia de estar por hoy saliendo adelante de esa situación, de la situación de impotencia que es la manifestación de la enfermedad, podemos ganarnos la confianza. Dice lo que nos decía aquí, que unos cuantos son suficientemente afortunados por estar en una situación que le permite dedicar casi todo su tiempo a la labor que vamos a describir. Y uno cuando oye esto, cuando llega aquí, dice que uno preferiría dedicarse a cualquier otra cosa cuando no vemos que lo que más provecho nos deja es dedicarnos a esto, a mostrar que estamos bien, porque mostrar que estamos bien lleva la necesidad de que estemos bien, y la labor que dice aquí que vamos a describir es mostrar que estamos bien, compañeros, mostrar que nosotros, teniendo el mismo problema, la misma enfermedad cerebral crónica, por acá en un libro dice, compañeros, en este libro de aquí dice: al ver la palabra enfermedad, veo una palabra que describe el estado presente de enfermedad de la mayoría de los seres humanos. De eso ya hemos hablado cuando nos hablan de la necesidad del surgimiento de la conciencia, del despertar, del cambiar de todos. En este libro sugiero que la raíz de la enfermedad, ya en nuestro caso particular, la mayoría de la enfermedad de los seres humanos, o sea, yo ante cualquier grupo de personas podría yo asegurar que, sabiendo un poquito de probabilidad, que va a ser muy difícil que yo me equivoque al decirle a alguien que padece un estado de enfermedad. Ahora, en nosotros esa enfermedad se manifiesta de una forma específica, ¿no? Que es la adicción al consumo de sustancias. Pero dice, en este libro sugiero que la raíz de nuestra enfermedad está aquí dice, en nuestro sistema de pensamiento adicto, en nuestra interpretación de la realidad. Ayer veíamos que el contacto con la realidad siempre es una interpretación, es una percepción. Y esa percepción me habla del que percibe, no de lo que percibe, ¿no? Lo que yo percibo de la vida depende de quién lo está percibiendo, soy yo. Y hemos percibido la vida como algo que hay que soportar.
Acá dice, sugiere un enfoque opuesto. Acá dice, muchas personas han enfocado la adicción desde el exterior hacia el interior, desde el síntoma, ¿no? Decir que alguien es adicto porque consume. Y aquí nos dice al revés lo que dijimos ayer. Los que consumen, no porque sean adictos, no son los adictos, son los consumidores moderados, otro tipo de consumidores. El adicto no es adicto porque consume, sino es al revés, consume porque es adicto. El síntoma es el consumo. La enfermedad, le podemos poner un montón de nombres: la intolerancia a la frustración, la autoobsesión, la impaciencia, la baja autoestima, un montón de nombres que le podemos poner que es lo que está en el núcleo. Y aquí dice, aquí es donde dice, sugiero un enfoque opuesto y ver la adicción desde adentro hacia afuera, de la causa al síntoma, identificándola. Entonces, cambiando los pensamientos y creencias, que son los que producen las emociones, cambiando la interpretación que hago yo de la realidad, que nos condujeron a la actividad adictiva. Aquí dice, a la experiencia adicta. Con la dependencia a las sustancias químicas, siento que el concepto de enfermedad tiene un papel extremadamente útil, sin importar la confirmación o rechazo futuro de la validez científica del modelo de enfermedad. Antes, en alguna de las pláticas que hizo Pablo, nos ponía paradigmas o modelos de la enfermedad: el modelo moralista, el modelo médico, el modelo cognitivo-conductual. Ahora, el que manejamos aquí es el modelo médico, el que considera esto como una enfermedad, pero todavía se sigue discutiendo esto, si es una enfermedad o no. Pero eso no es lo que más nos interesa. Por ahí tengo otro libro que habla de la adicción como un trastorno de elección, ¿no? Tal vez estén diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras. Pero dice, con la dependencia de las sustancias químicas, el concepto de enfermedad tiene un papel extremadamente útil, sin importar, y aquí dice, la confirmación o rechazo futuro de la validez científica. Todavía se está discutiendo esa cuestión. Todavía hay personas que discuten esa cuestión. En otras palabras, en la recuperación temprana o remisión temprana, el concepto de enfermedad permite que el individuo y la familia liberen cierta censura, condenación, juicio y culpa. Es algo que repetimos muchas veces, ¿no? Que el adicto no es culpable, pero sí es responsable. Responsable, ya vimos que pretendemos confrontarnos con el hecho de que tenemos que asumir nuestra responsabilidad actual para con nosotros mismos, para con los demás, y esa responsabilidad es atender nuestro problema de salud. Cuando le dices al adicto que no es culpable, por más que se lo digas, muchas veces es difícil sacarle esa idea a la cabeza. Y hay muchas personas que hasta se enojan cuando les dices que no son culpables, mijo. ¿No está por aquí ahorita? Pero ese muchacho se enoja cuando le digo que no es culpable, mijo, ¿eh? Sí. Pero el problema es también cuando les dices que son responsables, hijo, ¿eh? Las dos cosas no se adecuan a ninguna de las dos cosas, ¿no? Como había un compañero aquí que quería establecer como una declaración de los derechos de los adictos, ¿no? Pero cuando hablábamos de las obligaciones de los adictos era cuando ya no le gustaba tanto el asunto, ¿no? Pero sí de los derechos, ¿no? Otro compañero conocidísimo, ustedes ya saben de quién estoy hablando. Luego dice, un papel extremadamente útil. En la remisión temprana, el concepto de enfermedad permite que el individuo y la familia liberen cierta censura, condenación, juicio y culpa. Si al decir que una persona padece una enfermedad
permite que esa persona mire su interior en el momento presente y diga, ahora tengo una opción acerca de cómo vivir, con todo y mi enfermedad, controlando la enfermedad, pero en realidad atendiéndola, compañero. Porque si no le doy la atención, si no estoy dando cumplimiento a mi responsabilidad actual para conmigo mismo y para con los demás, esta opción no puede hacerse realidad. Yo con esta enfermedad, hay otras enfermedades más cabronas, hijo, ¿eh? Hay otras enfermedades que no tienen esta posibilidad de que tengas una opción de cómo vivir con ella, siempre y cuando la estés atendiendo adecuadamente, hijo. Ahora tengo una opción acerca de cómo vivir mi vida. Entonces estoy a favor. Por el contrario, si el decir que una persona padece una enfermedad significa que dicha persona no se responsabiliza por su vida, entonces estoy en contra. En pocas palabras, si una persona dice, padezco una enfermedad, hablemos en específico de la enfermedad que padecemos aquí nosotros. La frase ideal siguiente sería, y tengo una opción de cómo vivir mi vida. Esa, ya les he dicho que nos dicen los especialistas en el cuidado de la mente, en la dirección espiritual y todo eso, que nadie quiere curarse, que nomás es que quieren liberarse del síntoma, que simulamos, contemporizamos, hacemos las cosas a medias, queremos dejar sentado que hemos hecho un esfuerzo, el gran esfuerzo de estar aquí, con lo difícil que es estar aquí, ¿verdad? Había un compañero que decía que estar aquí era un infierno porque no eran buenas las películas que pasaban aquí. Sí, ustedes lo conocen, pues, no quiero dar nombres porque aquí es anónimo todo. Y otros quieren dejar sentado que no tienen remedio. Y también los hay, cabrón. También los hay, aquel que dice que se pasa todo el tiempo diciendo que para él no hay remedio, ¿no? La excepción es aquel que está dispuesto a liberarse de todo condicionamiento. Bueno, entonces dice más adelante. Entonces aquí cuando dice, todos nosotros dedicamos mucho de nuestro tiempo al tipo de labor que vamos a describir. Y el tipo de labor que describen aquí es el trabajo con otros. Pero ese trabajo con otros no lo simplifiquemos en esas dos palabras, ¿no? O en la palabra pasar el mensaje, o en la simplificación que se hace cuando piensa uno en el 12º paso, ¿no? O cuando piensa uno en el 5º concepto básico, ¿no? El trabajo con otros surge del trabajo conmigo, porque el trabajo con otros es mostrarme a otros que tengo una enfermedad y tengo una opción de cómo vivir mi vida. Ese es el trabajo con otros. No anunciarlo, ni decirlo, ni llegar con cartelones de que hay una solución. Así se llama el capítulo, ¿no? Llegar con un cartelón que diga hay una solución, ¿no? Mostrar la solución en uno, ¿no? Y el trabajo con otros garantiza para mí pues, algo muy importante, que tengo algo que mostrar. Y lo que tengo que mostrar es que tengo una enfermedad y tengo una opción de cómo vivir mi vida. Bueno, dice más adelante, acá nos dicen que fue necesario escribir un libro para que el alcance de toda esta transmisión fuera mayor. Dice, luego me hablan de la importancia terapéutica de la práctica, de salirnos de la autoobsesión, ¿no? La importancia, este es un ingrediente terapéutico indispensable, compañeros, ¿no? De eso va a depender qué tan buena o qué tan mala sienta yo mi vida, no sea mi vida ni nada, porque lo que importa es cómo la siento, ¿verdad? ¿Y cómo la voy a sentir? Menos mala o más buena, cuando en lugar de estar con mi atención
en mi situación problemática, en mi vida que puedo considerar deshecha, sobre todo cuando empiezo a juzgar, cuando empiezo a involucrar en esto dos ingredientes que son la comparación y el juicio, y someterme a los condicionamientos exteriores, ¿verdad? Esa persona está así, pero no es adicto, güey, ¿no? El que esté como esté, tú preocúpate por cómo estás tú, ¿no? Entonces dice aquí, este ingrediente es un ingrediente terapéutico para ir contra el egocentrismo o contra la autoobsesión. Ya les dije que es un recurso imprescindible para, en lugar de estar fijando nuestra atención en lo que suponemos que es nuestro problema, en la misma interpretación que hemos tenido siempre de la vida, enfocar nuestra atención en mostrar que estamos bien, ¿no? O sea, tú para mostrar que estás bien necesitas estar bien, güey. No da resultados. Yo una vez que salí de aquí de la quinta, acá en la quinta te daban el pensamiento del día, el reflexiones. No me acuerdo si te daban el solo por hoy o no. Ahora yo creo que ya no, porque ya están más caros, ¿verdad? Pero te los daban. Y tú dedícate a querer pasar el mensaje consumiendo, no se puede, ¿eh? No se puede, cabrón. Cuesta mucho trabajo. Entonces, para poder transmitir. Y el paso 2 es practicar estos asuntos, practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Mostrar que estamos bien, abarcando todos los contenidos que la vida nos pueda presentar. Porque lo que la vida nos presenta es lo más cambiable. La vida tiene una riqueza en cuanto a la variedad de lo que tiene uno que vivir, que es donde está lo chingón de la vida, cabrón. Entonces dice, nuestras mismas vidas, y aquí dice como ex-bebedores, ya les dije que no hay, es aquí bebedores problema, en lugar de decir adictos, le pone bebedores problema. Y luego le antepone un prefijo ex, que fueron bebedores. No hay gente que haya sido adicta y ya no sea adicta. Eso ya lo vimos. Esta enfermedad es una enfermedad incurable, enfermedad cerebral crónica. Pero qué tan buena, qué tan bien sientas tu vida, depende de que estés ocupado de otros y no de ti mismo, y de la manera en que puedas satisfacer sus necesidades. Ayer hablábamos de que esto era la definición que nos daba el Dalai Lama de la compasión, ¿no? La compasión va contra la autoobsesión, es un ingrediente terapéutico. Aquí nada lo hacemos por virtudes, ¿no? Aquí lo hacemos por cuestiones de salud. Por cuestiones de salud. Y esto es general, esto se aplicaría a cualquier persona. A cualquier persona. Cualquier persona que esté centrada en su situación y todo, va a estar atormentándose solo. Y les digo que eso lo refuerza una lectura budista que estaba en un libro que ya se llevaron. Que dice que estaba en un libro que se llama Transforma tu mente. Era un libro del Dalai Lama y decía, en síntesis, conocido como Santideva, que es el paso del egocentrismo al ortocentrismo, y dice lo siguiente: ¿acaso es necesario decir algo más? Los pueriles, en cuanto al grado de desarrollo, no en cuanto a la edad biológica, ¿eh?, trabajan en beneficio propio. Y los budas, los que se dan cuenta de las cosas, los que ya no están dormidos, los que están despiertos, trabajan en beneficio de los demás. Basta en fijarse en la diferencia entre ambos. Esto nos quiere decir que se puede observar a simple vista, ¿verdad? Aquel que esté trabajando en beneficio propio va a andar como hasta doblado por el peso de buscar su propio beneficio.
mientras que los que trabajen en beneficio de los demás van a andar ligeros y van a estar obteniendo automáticamente su propio beneficio, porque lo que se recibe es función directa, depende directamente de lo que das. Entonces tú puedes olvidarte de estar viendo qué es lo que vas a recibir y centrarte en ver qué es lo que das, ¿no? Dice, si no cambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no alcanzaré la condición de que me permita despertar y darme cuenta de la realidad. Esto va contra el condicionamiento, ¿no? El condicionamiento, la lógica mundana dice, si doy se me acaba. La lógica a la cual obedece el funcionamiento de la realidad es, si no doy se me acaba, compañeros. Si no doy, no recibo. Si quiero algo, primero tengo que buscar que los demás lo tengan. Esto es completamente... Yo estudié mucha lógica, compañeros, mucha lógica. Y esta es una lógica, pero diferente, pero muy lógica también. Sí, Pablo. Sí, yo no entendía bien ese concepto, ¿no? Pero cuando especialmente a leer, ¿no? La filosofía oriental y todo, ¿no? De los budistas, taoístas, ¿no? El concepto de que todos somos uno, que ya está comprobado por la física, ¿no? Moderna, ¿no? Que todo está interconectado, ¿no? Y que somos uno, ¿no? Entonces, hay un ejemplo que te ponen, porque son como cuentos, como metáforas, ¿no? Que somos como un cuerpo humano, ¿no? Todos, ¿no? Y supongamos que tú eres un órgano de ese cuerpo humano, ¿no? Entonces, tú de repente, el corazón decide no darle sangre a los demás por ser egoísta, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Si el corazón no le da sangre a los demás, se está autodestruyendo a sí mismo. Pero si le da el corazón sangre a los demás órganos le van a ayudar al corazón, como por ejemplo los pulmones y eso, purificar, ¿no? Porque todo está interconectado, ¿no? Sí. Entonces, es como matar a ti mismo, ¿no? Sí. ¿No? Y así es como lo entiendo ahora, ¿no? Si yo no doy, pues no voy a recibir, ¿no? El concepto de servicio es Ajá. Y si das, no hay forma de que no recibas, ¿no? También. Sí. Y fíjate que esto que estás diciendo, hijo, ya está sustentado por una especialidad de la ciencia que es la biología. Hay un libro que se llama La biología de la creencia. Hay un cuate que se llama Bruce Lipton, que dice que los pensamientos curan más que los medicamentos. Es un doctor en biología celular y él lo que implica es la cooperación es la fuente de todo, ¿no, mijo? Y lo vemos cuando, por ejemplo, un ejemplo contrario a eso es el cáncer, ¿no, mijo? El cáncer, como cuando cada célula agarra por su lado y deja de cooperar, ¿no, hijo? Pero también ya hay una rama científica que está comprobando eso que tú dices, ¿no, hijo? Eso que tú dices. Sí, ¿tú qué querías decir, hijo? Compañero, una vez lo leí en un libro de una persona que se llama Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tiene un libro que se llama La ciencia de la autorrealización, ¿no? Y te habla acerca de eso, ¿no? Que todos somos partes de un órgano vivo, ¿no? Y que de todos incluye el funcionamiento de los demás. Creo que yo para poder obtener eso, ¿no? Para poder obtener eso, ¿no? Una persona como yo ahorita, viene algo aquí que leí hace rato acerca del dominio del espíritu, ¿no? Que a veces estamos tratando de controlar lo material, ¿no? Y no nos damos la oportunidad y estamos autoprogramados para tener ciertas cosas como antes lo hacían, ¿no? Que ponen aquí el ejemplo de cuando Cristóbal Colón decía que la Tierra era redonda, ¿no? Muchos estaban en contra de él, o Galileo que decían que tenía herejías astronómicas. A veces uno está predispuesto al yo-yo, ¿no? A ver por los demás, y esta persona te habla lo que dijo justamente, que todos somos parte de un mismo órgano vivo, ¿no? Entonces,
parte de entregarnos y soltarnos y quitar ahora el dominio del espíritu, ahora bien lo que es el dominio de Dios, ¿no? Y dejarnos de, como dices, de preocuparnos por nuestro autobeneficio, ¿no? Y empezar a entender que somos parte de un todo, ¿no? Y tener que dar bueno, yo en mi caso tengo que dar la oportunidad de dejar de decir es que si me va mal, es que me va bien, no, me doy cuenta que no tengo nada, pero tampoco necesito nada hoy en día. Creo que aquí usted me da la oportunidad y siento que tengo todo lo necesario para hoy día no despertarme y sentirme otra vez vivo, ¿no? Sentirme que soy parte de algo que puedo aportar algo, ¿no? Sí. En otra etapa de mi vida tal vez, y hasta el momento, hasta hace unos días, me comentaba un compañero así que me preguntó que cuánto tiempo iba a estar aquí, y me dice, es que no sé, porque la verdad es que me vine invitado por mi compañero Luis, ¿no? Chuín, y no sé cuánto cuesta esto, no sé qué tal. No sé si de mañana van a hacer eso. Hay algo, porque no hay algo, me dice, no, tú relájate, ¿no? Nadie te está pidiendo nada, no te está diciendo nada, ¿no? Y ahora me doy cuenta que hay más allá que aportarte lo material, ¿no? Que es lo que estoy recibiendo de todo, ¿no? Sí. Algo que no tiene precio. Sí, vamos a cambiar la dimensión donde nos movemos, alejándonos de todos los condicionamientos, mijo. Es como pasar en realidad tienes dos realidades. La de abajo, la verdadera, sustenta, hace aparecer la de arriba, pero la que muestra la verdad es la de abajo. Y no solo es decirlo, sino practicarlo, y tenemos la ventaja de que podemos verificar los resultados, ¿no? Verificar los resultados. Empezar a practicarlo, porque todo esto que transmitimos aquí no lo vamos a creer porque esté escrito, ni porque alguien nos lo diga, sino porque nosotros mismos lo vayamos validando, ¿no? Lo vayamos poniendo a prueba. Tenemos que ponerlo a prueba por necesidad y ver que ahí está el resultado que buscamos, ¿no? Entonces dice, la fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás. Y yo les pongo, hay veces que les pregunto unos parámetros, unas cantidades muy sencillas. ¿Qué tanto, con respecto a dos puntos sobre todo? La lectura de hoy nos vuelve a hablar, la lectura de alguna de las lecturas diarias nos vuelve a hablar de la necesidad de vivir en el presente. Llevan varios días que nos habla de eso, ¿no? Y yo les hago dos preguntas. ¿Qué tanto del tiempo piensan en ustedes mismos y qué tanto del tiempo piensan en los demás? El tiempo que pensamos en nosotros mismos debemos irlo reduciendo y aumentando el otro. Y también, ¿qué tanto del tiempo piensan en el pasado o en el futuro y qué tanto del tiempo están en el presente, ¿no? Hoy, por ejemplo, compañeros, pusimos esto. El equivalente del ruido externo es el ruido interno del pensamiento. El equivalente del silencio externo es la quietud interna. Cuando quiera que haya silencio a tu alrededor, escúchalo. Esto significa que simplemente has de darte cuenta de él. Préstale atención. Escuchar el silencio despierta la dimensión de quietud dentro de ti, porque solo la quietud te permite ser consciente del silencio. Observa que en el momento de darte cuenta del silencio que te rodea, no estás pensando. Eres consciente, pero no piensas, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir con esto. Dice, la fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás. ¿Qué pasó? Una pregunta para mí. Bueno, esto lo hemos estado ya viendo por mucho tiempo. Bueno, en cada junta se nos repite esta parte. Y así conforme se va comprobando a través de un poco de lucidez y todo eso, pero creo que ahí ya no tanto por la enfermedad, pero sí por los condicionamientos, que también es enfermedad.
por la programación que se trae. Yo creo que debe de ser uno cauteloso en ese sentido, ¿no, padrino? O sea, sí, pensar en los demás, intentar ayudar. No. ¿O cómo? No, intentar ayudar. ¿Cómo vas a ayudar, mijo? Con la transformación propia. Bueno. Esa es la mejor, la que me dicen aquí. Ok. Pero a lo que me refiero es, ¿cómo se llama? Porque pues cubre diferentes tipos de áreas, ¿no, padrino? Esa constante ocupación que tengamos por los demás, ¿no? Sí. O sea, va con la acción. No, ya, ahí lo dice, mijo. Y de la manera en que podemos satisfacer las necesidades. Y aquí como nos lo dice el Dalai Lama nos lo dice de la siguiente manera. Dice, implica no solamente pensar en los demás y querer hacer algo por ellos, sino además poner en efecto esas buenas intenciones. Aquí lo dice, mijo, ¿no? Pero también dice aquí, esa parte que les leí, que todo esto no es un conocimiento que puedas adquirir porque otro te lo transmite, sino porque alguien te lo despierta, porque está en ti, o sea, porque tú lo valides, mijo. Esto no se transmite por medio de la mente ni nada de eso, sino solo porque lo experimentes vivencialmente, porque lo vivas, ¿no? Porque lo vivas. ¿Cómo está eso de que pues, lo que se entiende, pues si yo tengo esto y si lo doy, se me acaba? No hay, dentro de la lógica mundana, dentro del mundo condicionado, no hay ningún argumento que vaya en contra de eso. Pero ponlo en la práctica y verás que es cierto. Que si das, no se te acaba. Que al contrario, es cuando no das, cuando se te acaba, ¿no? Está la parábola de la multiplicación. Eso es lo que quiere decir la parábola de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿no? Sí, y también como que está muy relacionado con la ley que está en todas las religiones, ¿no? La ley de siempre la cosecha, ¿cómo se llama? La católica, ¿no? La ley del karma, ¿no? La ley del boomerang que se dice, ¿no? Porque si yo no doy cosas negativas, ¿no? Lo que se me va a regresar son cosas negativas, ¿no? Y va a ser el sufrimiento, ¿no? Sí. Lo demás. Pero si yo doy cosas positivas, ¿no? Se me van a regresar, ¿no? Sí. Expresado en una frase más general, si tú le dices al universo, dame, él te dice, dame. Si tú le dices, ¿en qué te puedo servir? Él te va a contestar en esa forma, ¿no, hijo? Él te contesta en esa forma. Dice por ahí una cosa de William James, ¿no, hijo? Dice, el gran hecho central de la vida humana es penetrar en una comprensión consciente con nuestra unidad, con esta vida infinita y abrirnos completamente a esta afluencia divina. En el grado en que nos adentramos en esta comprensión consciente y nos abrimos completamente a esta afluencia, realizamos en nosotros las cualidades y poderes de la vida infinita. Nos convertimos en canales por cuya mediación puede actuar la inteligencia y el poder infinito. En la medida en que nos damos cuenta de nuestra unidad con el Espíritu Infinito, de lo que hablaba ahorita Miguel, con el Espíritu Infinito, cambiamos la enfermedad por el alivio, la desarmonía por la armonía, y la enfermedad no entendiéndola como el aspecto físico, ¿no? Sino lo que es la salud desde el punto de vista espiritual. Dice, la desarmonía por la armonía, el sufrimiento y el dolor por la energía y la salud abundantes. Reconocer nuestra propia divinidad y nuestra íntima relación con el universal es conectar los cables de nuestra maquinaria a la central motriz del universo. No hemos de estar en el infierno más tiempo del que elijamos. Y el infierno no es un lugar, ¿eh? No vayan a empezar a voltear para abajo. Por más tiempo del que elijamos.
Y cuando escogemos levantarnos, todos los poderes superiores del universo se combinan para ayudarnos a ir hacia el cielo, ¿no? Tampoco vayan a buscar, a voltear hacia arriba, ¿no, hijo? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? El infierno y el cielo son un estado de nuestro ser, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro propósito aquí? Pasar del infierno al cielo sin moverse en la silla, cabrón. No es necesario que se muevan mucho. Estando aquí como estamos, con estas mismas circunstancias, sin cambiar las circunstancias, pasar de sentirte mal a sentirte bien. Es el propósito de nuestro cambio, ¿no? Porque no va a cambiar lo de fuera, lo que va a cambiar es lo de adentro. Bueno, luego más adelante, compañeros, dice aquí, sin duda sentirás curiosidad por descubrir cómo y cuándo, en contra de la opinión de los expertos, o vamos a quitar eso de los expertos, en contra de lo que la gente ha llegado a pensar, ¿verdad? Porque llegamos a pensar que no tenemos remedio, y hay muchos que apuestan a que no tienen remedio al ver cómo estamos, apuestan, si son buenos para las apuestas, apuestan que no tenemos remedio. Y dice, nos hemos recuperado de una irremediable condición del cuerpo y de la mente. Si tú eres un adicto que quiere sobreponerse a esa condición, tal vez te estés preguntando qué es lo que tengo que hacer, y es lo que te van a decir en este libro. Y aquí te dice algunas observaciones comunes acerca de los adictos que se oyen en todo momento. Y esto, en donde nos lo explica muy bien, compañeros, es en el segundo paso. En el segundo paso, compañeros, aquí cuando dice, son muy pocos los adictos activos que tienen siquiera una idea de lo irracionales que son, o si se dan cuenta de ello, pueden enfrentarse al hecho. Algunos aceptan que se les clasifique como bebedores problema, como adictos activos, pero no soportan la idea de que son enfermos mentales. Los apoya en su creencia un mundo que no sabe la diferencia entre el consumidor que no es adicto y el consumidor que es adicto. Aquí ponen el consumidor normal y el adicto. Cordura quiere decir sano juicio. Sano juicio quiere decir cordura, sanity. Sin embargo, si un adicto sobrio analiza juiciosamente su conducta destructiva, ya sea que haya destrozado los muebles de su casa o sus fibras morales, tendrá que reconocer que no obró con cordura. Entonces aquí dice, estas son observaciones comunes, en el fondo de ellas hay un abismo de ignorancia y falta de comprensión. Estas observaciones se refieren a personas cuyas reacciones son, a consumidores que no son adictos. Y entre el consumo de un adicto y el consumo de un no adicto, no hay ninguna comparación, compañeros. ¿Y cuáles son las observaciones? ¿Qué dice un no adicto, un consumidor que no es adicto? Yo puedo consumir o no consumir. ¿Qué es lo que tiene que decir un consumidor que es adicto? Yo no puedo no consumir. Esa es la impotencia. Dice, aquí dice, ¿por qué no puede él? Porque es adicto. Esa es la manifestación de la enfermedad. Si no puedes consumir como la gente decente, ¿por qué no lo dejas? ¿No? Lo que caracteriza al adicto es la causa por la que consume y la forma en la que consume. Un adicto nunca va a poder consumir moderadamente, que es lo que quieren decir aquí como la gente decente, ¿no? Deja tal sustancia y consume otra sustancia. Debe tener muy poca fuerza de voluntad. Ya vimos que no es la voluntad lo que determina que consumas, ni la que te va a servir para que no consumas, ¿no? Pérdida de las facultades de la voluntad, dice por ahí. Él podría dejar de consumir si le diera la gana, ¿no?
No, tampoco es cierto. Oye, padre. Todo esto se puede decir de un consumidor que no es adicto. Y hace rato lo hablábamos, creo. Si hay alguna razón, alguna mala salud, la advertencia de algún médico, no sé de quién hablábamos hace rato. Oye, yo tengo una pregunta ahí. Fíjate que mucho tiempo entré en un estado de confusión por el hecho de que en algún momento en la progresividad de la curva del esquiador, que estaba en diferente punto, yo decía, pues bebí ayer y ayer, pero ya paré 2 días, entonces ahora vuelvo a consumir, siempre hasta la intoxicación, pero bueno, a mi caso personal así fue, pero decía yo, no, pues sí he podido parar, entonces quizás no sea yo adicto, pero era por el hecho de no conocer de esto, de haber pensado que en algún momento se pudo dar y lo volví a intentar otra vez. Sí, es que la progresividad de la enfermedad marca la progresividad por un lado, de la causa y de la forma. Mira, acá en una de las pláticas que tenemos, en la plática de tipos de consumo, el consumo es el síntoma de nuestra enfermedad, pero hay como unos subsíntomas que se refieren al síntoma, al consumo. Y los síntomas, ahí están los síntomas de dependencia física y los síntomas de dependencia psicológica. Y tanto una como otra van progresando. Por ejemplo, te decía que antes, para determinar clínicamente que alguien era un adicto, esperaban a que se presentara la compulsión física, el hecho de que no pudiera interrumpir el consumo. Pero también nos dicen esta explicación de la progresividad de la enfermedad, que no hay forma de si uno es adicto, de si sigues consumiendo, ir alcanzando todas las etapas de la progresividad. O sea, si está la causa y todavía no está la forma, porque la forma es la compulsión física, ¿verdad? Pero si está la causa y tú sigues consumiendo, vas a llegar a la forma en que consume, de no poder interrumpir el consumo. Y eso, o sea, las dos cosas van empeorando paulatinamente. Al principio puede ser que puedas dejar de consumir un periodo de tiempo. Ahí aparecen los consumidores cíclicos, ¿no? Los que consumían los fines de semana, cuando los ciclos se van acortando, ¿verdad? Y ya cuando no puedes de plano dejar de consumir un día. Hay una parte de la literatura donde dice, si usted cree que tiene ese problema, haga la prueba, deje de consumir 1 año, ¿no? Un periodo de 1 año. Hay dos partes donde nos habla de una prueba. Una es la que tú estás mencionando. ¿Y la otra? Por ahí está, pero no me acuerdo cuál es. Pero también dice que hay dos partes donde nos habla de una prueba, ¿no? Pero nos dice, salga y haga la prueba, vaya a la cantina y trate de consumir una media docena de copas y salir impune de ellas. Algo así, ¿no? Algo así. También dice la literatura, bueno, hay una parte que dice que a lo mejor puedes llegar digamos, a controlar en cierto término la sustancia, pero eso sí por más descontrol, ¿no? Algo así lo llaman, ¿no? O sea, entonces, es como si yo llegara y de repente, no sé, me metiera, pues a lo mejor los fines de semana una borrachera, ¿no? Pues muchos empezamos así. Y de repente, digo, pues ya no chupé todo el fin de semana, pues sí lo estoy controlando, ¿no? Y de repente otra vez el fin de semana, pero va a haber un momento cuando... No, y luego se van reduciendo los ciclos. Ya no aguantas toda la semana sin consumir, ya consumes a media semana, ya consumes varias veces a la semana. Y entonces dice, esas situaciones de control
no sé qué parte de la literatura dice, ¿no? Pero dices que van seguidas de más descontrol. De más descontrol, sí. No, y acuérdate, Pablo, que antes para declarar clínicamente que alguien era un adicto, hablaban de la compulsión física, ¿no? Y ese caso es muy cercano al tuyo, mijo. Pero aquí en el 8, en la etapa número 8, está la pérdida del control de la cantidad que consumes. Si está la causa por la cual consumes, la negación inconsciente a vivirlas, y si sigues consumiendo, vas a ir alcanzando, eso lo dice aquí, vas a ir alcanzando todas las etapas de la progresividad. Aquí en esta tabla te marcan que no se presentan siempre en el mismo orden en todas las personas, pero sí se van presentando todas las etapas de la progresividad de la enfermedad si tú sigues consumiendo. Eso que estás diciendo ahorita, entonces me quiere dar a entender que yo no puedo comparar mi manera de actividad con la de alguien más, ¿no? Con la del que no es adicto. No, y tampoco con la que él es adicto. No, con la que es adicto, con la que sí es adicto, hay diferencias en el orden y todo, pero en lo sustancial sí es exactamente igual. El tiempo y el deterioro, como la gráfica que Sí. marca, siempre llega. Sí, no, y en lo sustancial es igual. Sí entre nosotros lo tenemos en común eso, mijo. ¿No? Lo que pasa es que hay mucha gente que le cuesta trabajo admitir que no es normal. Yo recuerdo aquí compañeros que han ido, estando en medio camino, han ido a la escuela, ¿no? Salían de la escuela, se reunían a consumir, y a ellos les costaba trabajo no estar en el grupo ese, ¿me entiendes, hijo? Eran compañeros que ahora ya no están tan jóvenes, pero que en aquella época pues eran jóvenes, hijo. Y les costaba trabajo pensar que no podían estar con su grupo de compañeros ahí consumiendo como los demás. Pero el consumo de un adicto no tiene nada de comparación con el consumo de un no adicto, ¿no? Por la cantidad y el tiempo. El tiempo que perduras consumiendo por la leche orgánica y la cantidad de llegar a la intoxicación. O sea, ahí puede haber un parámetro entre Porque no, decir que no. porque no puedes interrumpir tu consumo. No puedes interrumpir tu consumo, ¿no? Bueno, acá nos dicen, es una mujer tan agradable que debería dejar de consumir por ella. Así tengas una vida tan favorable como la tengas, hijo. Aquí ponen el ejemplo de la pareja. Tienen un trabajo tan bueno que cualquier condición de tu vida que fuera muy buena no va a evitar que no consumes, porque tu interpretación de la vida sigue siendo la misma. Luego te dice otra, ya le dijo el médico que si volvía a beber se moriría, y ahí está con la gran borrachera. Y eso ya les decía yo que aquí aquí hay un montón de experiencia aquí. Pero estoy ahorita hablando con alguien de algunos que ya no están aquí. Y los vimos cómo sabían, ¿no? Ahí tengo un expediente de ejemplo. Probabilidades de muerte en el primer año, tanto. Probabilidades de muerte en el segundo año, tanto. Mayores del 50%. Y murió en el primer año. Y era una persona que decía, o sea, a mí lo que me molesta es que no se preocupen por mí, ¿no? Ya ahí no me estoy refiriendo a la enfermedad en lo que se refiere al consumo, sino a la causa, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Que se preocupen por nosotros. ¿Qué es lo que buscamos? Obtener o dar. ¿Qué es lo que buscamos? Ocuparnos de otros, como lo que me decías tú ayer, ¿verdad?
que no se reconozca lo bueno que soy, puta madre. Independientemente de la respuesta de los demás, lo que estás haciendo lo estás haciendo por ti. Entonces, que igual ahí se me malinterpretó. No, yo no lo malinterpreté, no me la quieras cambiar, güey. No, porque se está haciendo volver a repetir, ¿no? Y lo dije tal cual, o sea, hay cosas que incluso dicen que con los demás se enteraron, ¿no? Que yo dije que las dicen, ¿no? Porque eso es algo que... No, pero tú me hablaste de lo que sentiste, no de si se enteraron o no. Bueno, dice, estas observaciones comunes se oyen en todo momento. En el fondo de ellas hay un abismo de ignorancia y falta de comprensión. Se refieren a personas cuyas reacciones son muy diferentes a las nuestras. Se refieren a los que consumen sin ser adictos. El consumidor moderado, el consumidor excesivo, que si tiene una buena razón, la advertencia de un médico, dice ahí, todavía puede acudir a su voluntad. Tal vez le cueste trabajo, tal vez necesite ayuda médica, pero todavía puede acudir a su voluntad para dejar de consumir, ¿no? Tenemos otro alcohólico que es poco considerado, el alcohólico de situación. Ese está tratado en el capítulo del libro sobre alcoholismo de Marty Mann, en el capítulo que nos habla de quién es un alcohólico. Ahí nos habla del alcohólico de situación, que por alguna situación que vive, su comportamiento es como el de un adicto. Pero nos dice ahí también que mientras se ve si es una o si es otra, lo que le conviene a él es darle tratamiento a su enfermedad, ¿no, hijo? Y aquí hay dudas, ¿no? Yo de repente he tenido dudas respecto a ciertos compañeros, ¿no? Un compañero que podría haber sido, yo consideraba, podría haber sido un consumidor fuerte, tuvo un accidente en un coche, mató a una persona. Él estuvo muy malo, muy grave, se logró salvar la vida, pero tuvo que salir del país donde estaba, porque si no lo iban a meter a la cárcel. Y para salir del país en que estaba, tuvo que perder a su familia, cabrón. Y esa situación de luto no la ha podido acabar de vivir. Hay muchos adictos que no pueden acabar de vivir esa situación de luto. Eso que les pasa, que yo les narro como experiencia mía, de no lamentarse por el pasado. Y aunque estés consumiendo, aunque estés sin consumir, te la pasas sufriendo, ¿no? Y así pues, vuelve a operar la ley de la gravedad del dolor, ¿no? Pero ese es otro tipo de adicto que no está considerado en esta literatura y está considerado en esta otra que le estoy diciendo. Es ahí donde sale esa parte donde nos dice que la enfermedad sigue avanzando, aunque no esté uno consumiendo, padre. No, mijo. La enfermedad no sigue avanzando, hijo. ¿En dónde dice eso? En alguna ocasión ya lo habíamos visto, que como es incurable, no importa si está el síntoma o no, nosotros tenemos que darle un mantenimiento diario, porque si no, esta parte sigue, es progresiva. O sea, con consumo y sin consumo. No, ahí hay un error. Ahí hay un error. A ver, explícame, por favor. No, sin consumo no sigue avanzando, mijo. Sin consumo es porque está viendo el tratamiento de la enfermedad. Por eso está lo de la suspensión diaria, ¿no, padre? Por eso es lo de la suspensión diaria. Diaria de nuestra sentencia, sí. La religión dice. Sí, este error tal vez venga de alguno de los ejemplos que están en el capítulo 3, más acerca del alcoholismo, ¿no? De aquel cuate que acá dice. ¿De cuál? No, progresiva es cuando yo sigo activo. Sí.
Progresiva es que conforme aumenta el grado de, el tiempo de actividad adictiva, aumenta el grado de deterioro de tu físico y de tu entorno, de tus áreas de tu vida. Digo, ahí se aclara eso, ¿no? Que es progresivo y mortal cuando yo sigo activo. Sí. Entonces el consumo no importa que esté la causa. No, pero tienes que aprovechar que no está el consumo para eliminar la causa, porque si no va a volver, es remisible, pero es reincidible. Y si no estás trabajando en que esté la causa, se va a volver a presentar el consumo, mijo. Si no estás trabajando en eliminar la causa, se va a volver a presentar el consumo. Como el que dejó de beber a los 30 años. Ajá. No avanzó su enfermedad porque se lo recargó en el aspecto material, pero estuvo en un proceso de recaída durante 30 años. Y consumió 4 años y murió. Murió, hijo. O sea, nunca eliminó la causa. No. Sí, mijo. Bueno, luego dice aquí viene la clasificación. Los bebedores moderados no tienen una gran importancia para ellos, tienen poca dificultad, no significa lo que significa para nosotros el consumo. Haber creído encontrar la panacea, el poder para vivir, ¿verdad? Cuando consumimos, creímos que ya habíamos encontrado la solución de cómo poder vivir cuando descubrimos el consumo. Luego tenemos el que bebe con exceso, el bebedor excesivo. Puede tener el hábito en tal forma que gradualmente llegará a perjudicarle en lo físico y en lo mental. Puede causarle la muerte prematura. Si se presenta una razón suficientemente poderosa, mala salud, enamoramiento, cambio de medio ambiente o la advertencia de un médico, este individuo también puede dejar de consumir o hacerlo con moderación. Aunque esto le resulte difícil o tal vez hasta necesite ayuda médica. Pero ¿qué pasa con el verdadero adicto? En alguna etapa de su carrera empieza a perder todo el control. Pero la pérdida de control se refiere a la dependencia física, a la forma y no a la causa, ¿no? Luego dice, y aquí te hace el retrato de un adicto. Aquí tenemos el individuo que te ha mostrado la confusión, especialmente por su falta de control. Y aquí dice cosas que no son tan ciertas. Hace cosas absurdas, increíbles o trágicas mientras está consumiendo. Es un verdadero Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ese libro del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en realidad, no es una metáfora que nos hable del adicto, nos habla de la naturaleza humana. Nos habla de la naturaleza humana en general, ¿no? El hombre y el monstruo. Rara vez se embriaga a medias. En mayor o menor grado siempre tiene una intoxicación loca. Esto que dice aquí es mentira. Mientras está bebiendo, su modo de ser se parece muy poco a su naturaleza normal. Eso es mentira. Puede ser una magnífica persona, pero si bebe un día se volverá repugnante y hasta peligrosamente antisocial. Todo esto es producto de la intoxicación. No hay borracho que coma lumbre, ¿no? Lo que no dice es el problema de la oxigenación del cerebro, que es donde están las inhibiciones y el respeto, ¿no? Y lo que no dices, lo que te ha molestado y se ha quedado reprimido ahí, cuando ya no está eso presente, la inhibición y el respeto, es cuando sale la cuestión, ¿no? Los borrachos y los niños dicen la verdad, dicen por ahí. Y no es la verdad, son cosas que tienes guardadas ahí y que cuando estabas sin consumir no manifestaste tu molestia. Luego dice aquí, tiene verdadero talento para embriagarse exactamente en el momento más inoportuno. Y particularmente cuando tiene alguna decisión importante que tomar o compromiso que cumplir. Aquí está, esto nos puede dar una pista de por qué aquel del capítulo 3
que fue a arreglar unos asuntos a un lugar, a uno que era como contador o algo así, y todo le salió bien, pero para nosotros es un peso enorme hacer lo que cualquiera hace sin que le pese. Como decía el relax, ¿no, hijo? Ya me merezco un relax, ¿no? Aquí tenemos un compañero que hacía algo y puta, eso que hizo fue una maravilla, le costó un huevo al cabrón, entonces sí se merecía un relax el hijo de la chica. Dice, ¿alguna decisión importante que tomar o compromiso que cumplir? Sí, padrino, ahí en esa parte, yo, fíjate que cada que pasa esa parte de la literatura o que la escucho, yo lo refiero a que hay miedo, ¿no?, de enfrentar la vida, y eso es lo que hace que se active el mandato bioquímico. Cuando hay miedo de enfrentar algo que se viene, surge es una emoción, hijo, es una emoción que te niegas a vivir. Sí. Es una emoción que te niegas a vivir. Dicen, con frecuencia es perfectamente sensato y bien equilibrado, eso tampoco es tan cierto. Frecuentemente posee habilidades y aptitudes especiales y tiene por delante una carrera prometedora. Las oportunidades que tienes en la vida, chingo de oportunidades que la vida te da. Como a todos, A todos la vida nos da muchas oportunidades, cabrón. Pero pues nuestra manera de consumir te incapacita para aprovechar esas oportunidades. Dice, usa sus dones para labrar un porvenir para él y los suyos, echando luego abajo lo que ha construido con una serie de intoxicaciones insensatas, cabrón. Eso yo creo que a ustedes les ha de sonar conocido, ¿no? Oportunidades sí tuvimos, güey. Es un individuo que se acuesta tan intoxicado, y aquí dice que necesitaría dormir 24 horas. 24 horas son pocas, cabrón, ¿no? Sin embargo, a la mañana siguiente busca como loco la sustancia y no se acuerda dónde la puso, cabrón, ¿no? Yo un día con un amigo allí, allí en la casa donde yo vivía, tenía un pasillo con unos libreros llenos de libros. Y hay una sustancia que te provoca una gran paranoia y una psicosis de que tienes que asomar por las cortinas y la chingada. Este güey escondió los papeles en mis libros, mijo. Y entonces, como loco, buscando dónde los había puesto el güey, hijo. Bajó todos mis libros del librero y la chingada, no, hijo. No se acuerda dónde la puso, ¿no? Si su situación económica se lo permite, puede tener sustancia escondida por toda la casa para estar seguro que nadie coja toda su existencia para tirarla por el fregadero. ¿Verdad? Te dice, acá uno de las etapas de la progresividad de la enfermedad, te dice consumir subrepticiamente, o sea, consumir a escondidas, ¿no? A mí me decían, bueno, pues ¿por qué bebes a escondidas? Pon aquí lo que te vas a tomar, güey. Pero yo sabía que mi forma de tomar pues, no cuadraba con eso que estaba ahí, porque eso no me iba a servir para nada, cabrón. Y eso no lo iban a entender ellos. Entonces yo, por ejemplo, si me paraba al baño, tenía que tener alcohol si iba a la cocina, tenía que tener alcohol en la cocina. Si me acostaba ya cansado del consumo, tenía que tener alcohol debajo de mi cama, debajo de mi almohada. Y yo no lo hacía para que no me la tiraran, sino porque lo tenía que tener por todas lados. A medida que empeoran las cosas, empieza a tomar una combinación de sedantes potentes y de licor para poder aplacar sus nervios e ir al trabajo. ¿Quién me habló de esto? Me hablaron de esto ahorita. Entonces llega el día en que sencillamente no puede hacerlo y se vuelve a intoxicar. Tal vez vaya al médico para que le den en aquel tiempo morfina o algún otro sedante
para irse cortando la intoxicación, pero entonces empieza a ingresar a hospitales y sanatorios. Esto no es de ninguna manera un cuadro amplio del adicto, ya que nuestras maneras de comportarnos varían, pero esta descripción debería identificarlo de un modo general. ¿Nos reconocemos en esta descripción? ¿Por qué se comporta así? Si cientos de experiencias le han demostrado que una dosis, la primera, significa otro desastre, con todos los sufrimientos y humillaciones que lo acompañan, ¿por qué consume la primera dosis? ¿Por qué no puede estarse sin consumir? ¿Qué ha pasado con su sentido común y la fuerza de voluntad? Que todavía muestra con otros aspectos, dice. Y aquí te dice, ya no es tan importante por la causa, ahora lo importante es la solución. Te dice, quizás no haya ninguna respuesta completa para estas preguntas. Las opiniones varían considerablemente acerca de por qué el adicto reacciona en forma diferente al que no lo es. No sabemos por qué una vez que se ha llegado a cierto punto, es bien poco lo que se puede hacer por él. No podemos resolver este acertijo. Sabemos que mientras se aparta del consumo, como puede hacerlo por meses o por años, cabrón, ¿verdad? Con el síntoma en remisión, pero sin trabajar en la causa, cabrón, ¿no? Y es la experiencia que yo les comparto, de que yo duré pues un tiempecito, pero estaba sufriendo yo, cabrón. Tenemos la certeza de que una vez que se introducido en su sistema cualquier dosis de la sustancia, algo sucede tanto en el sentido físico como en el mental, que le hace prácticamente imposible parar de consumir. La experiencia de cualquier adicto confirma ampliamente. Estas observaciones serían académicas, o sea, todo el ciclo adictivo no tendría yo por qué pintarlo si no consumiera la primera. Si no consume la primera, no pasa. Toda la mamada esa que pongo ahí. Pero si consumen la primera, va a ser todo eso que está ahí. ¿Ah? Va a ser la convulsión física, la intoxicación, la abstinencia, la supresión, los efectos nocivos. Y si la vida sin esos problemas no podíamos con ella, ahora cuando han adquirido el hábito en ellos mismos y en las cosas humanas, sus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver. Si cuando tenías trabajo, güey, tuviste que perder el trabajo por no poder consumir, pues ahora que ya no tienes trabajo, pues ya te sientes peor. Si cuando estaban los tuyos contigo, no podías cuidar esa relación y dejarla de dañar porque no podías interrumpir tu consumo, pues ahora que ya los tuyos ya se fueron, sus problemas se complican y se vuelven imposibles. Y otra vez a iniciar el ciclo. ¿Quién me dijo? Sí. Sí, algo que yo he observado, ¿no? Que siempre me encontré, en muchos grupos, ¿no? Hasta en anexos y todo, ¿no? Porque hay gente, ¿no? Que lleva ya años, ¿no? Pero sigue siendo una cosa, los que llaman padrinos. Las vacas sagradas, mijo, ¿no? Las vacas sagradas, y que los ves haciendo mamá y media. Y siguen sufriendo y... Siguen sufriendo, ¿no? O sea, y pocas. Cuando es el mejor que a bebé. Sí. Una vez me preguntó eso en un compartimiento un güey. Yo no sabía que era uno de los padrinos del grupo y me preguntó que por qué estaba así. Le dije, pues porque no tienes recuperación, no tienes nada, cabrón. Es como dicen, que vives en el camino medio, ¿no? O en el paso doble, o no sé qué, no. Entonces aquí dice,
Dice, si usted le pregunta por qué empezó, lo más probable es que tenga a manos una de las 100 coartadas. Algunas veces estos pretextos tienen cierta plausibilidad, pero en realidad ninguno de ellos tiene sentido a la luz del estrago que causa. Esto lo repite en el capítulo 3, cuando habla acerca del consumo casual y el consumo deliberado. Dice en el capítulo 3, aquí en el capítulo 3, nos dice, puedes creer que este es un caso extremo, para nosotros no lo es. A veces hemos reflexionado más que Jim acerca de las consecuencias. Eso también yo lo dudo, ¿no? Una vez que te llega la urgencia inaplazable del mandato bioquímico de consumir, no hay tiempo de reflexionar en las consecuencias. Pero siempre se produjo el curioso fenómeno mental de que para el razonamiento cuerdo corrió alguna excusa insanamente trivial. La excusa insanamente trivial fue lo del whisky con leche. Nuestra cordura no fue suficiente para frenarnos, la idea insana predominó. Al día siguiente nos preguntábamos con toda seriedad y sinceridad cómo podía. En algunas circunstancias hemos ido a intoxicarnos deliberadamente. O sea, al poner este contraste, se está diciendo que en el ejemplo anterior fue casualmente, sin que te dieras cuenta. Y aquí deliberadamente, sintiéndonos justificados por el nerviosismo, la ira, la preocupación, la depresión o los celos. Aquí, en este sintiéndonos justificados, dice, teniendo la necesidad de castigar a la vida, castigándonos nosotros. Pinche vida no sabe con quién se mete, ¿no? Ahora sí lo voy a poner en la madre a la vida, güey. Conmigo que ni se meta la puta vida, porque yo sí soy cabrón. Sintiéndonos justificados. Pero aún tratándose de esta forma de pensar, estamos obligados a admitir que nuestra justificación, la razón que dimos para intoxicarnos, fue insanamente insuficiente tomando en cuenta lo que siempre habíamos pasado. Ahora vemos que cuando empezábamos a consumir deliberadamente en vez de casualmente, durante el periodo de premeditación nuestra manera de pensar en lo que podrían ser las terribles consecuencias era poco seria o efectiva, o de plano no pensábamos para nada en esas consecuencias. Yo, a ese compañero que se murió, compañeros, yo un día que regresó aquí, le pregunté que si había bebido por tal cosa, y me dijo, no, eso no hubiera sido razón para beber, pero me dijo otra cosa que él sí consideraba que era una razón para consumir, cabrón. ¿No? Y tomando en cuenta lo que pasa, no hay nada que justifique nuestro consumo. Es lo que nos quiere decir aquí. Entonces acá nos dice, las excusas que puedes dar. Tales pretextos se parecen a la filosofía del individuo que teniendo dolor de cabeza se la golpea con un martillo para no sentir el dolor. Esto refuerza lo que les hemos dicho de que toda adicción empieza con dolor y termina con dolor. Eso que escriben los terapeutas de que esto es una enfermedad que proporciona placer a corto plazo y dolor a largo plazo, es mentira. Eso de que hablan del servicio y del roche, es mentira. Si le señala lo falaz de ese razonamiento, lo tomará broma o se enfadará. De vez en cuando puede decir la verdad, y la verdad, extraño como parezca, es que generalmente no tiene más idea de la que usted puede tener de por qué consumió esa primera dosis. Aquí, ¿qué nos están hablando? Nos están hablando de la dificultad de identificar con precisión cuál fue la emoción que te negaste a vivir y que te llevó a consumir. Muchas veces no podemos identificar cuál fue esa emoción. Es lo que nos están diciendo aquí.
Algunos tienen pretextos con que se satisfacen parte del tiempo, pero en sus adentros no saben realmente por qué lo hicieron. Una vez que este mal se arraiga firmemente, hace de ellos unos seres desconcertantes. Tienen la obsesión, esto también dudo yo que sea cierto, de que algún día de alguna manera podrán ser los ganadores de este juego. Yo creo que cuando empiezas con eso, ni siquiera piensas si vas a poder ganar el juego o vas a poder tener control. Pocos se dan cuenta de lo cierto que es. Sus familiares y amigos se dan cuenta vagamente de que son anormales, de que son distintos. Anormales quiere decir distintos a la mayoría. No es cierto que la mayoría sean adictos, ¿no? Aquí en la tabla en esta tabla de la progresividad, que es un estudio estadístico, nos dice que de toda la población es un pequeño porcentaje el que consume, y que de ese pequeño porcentaje es otro pequeño porcentaje el que desarrolla la enfermedad. Entonces dice aquí, sus familiares se dan cuenta vagamente que son anormales, pero aguardan esperanzados en que el paciente saldrá de su letargo y hará valer su fuerza de voluntad. Y ya vimos que la voluntad no va a servir, ni determina que tú consumas, ni te va a servir para que puedas no consumir. La trágica verdad es que si el individuo es un adicto, ese día feliz puede no llegar. Ha perdido el control en cierto punto de su carrera, de su actividad adictiva, pasa a un estado en el que el más vehemente deseo de dejar de consumir es absolutamente infructuoso. El deseo solo, así, sin ir respaldado por un montón de trabajo y todo eso. ¿Quién de ustedes quiere dejar de consumir? Porque también ese es otro problema. ¿Tienen el deseo de dejarlo? Sí. Pues con ese deseo no les va a servir para nada, cabrón. Es lo que me está diciendo aquí. Esta trágica situación se presenta prácticamente en cada caso mucho antes de que se sospeche que exista. Siguen pasando las cosas y hasta que actúa el rescatador, güey, ¿no? Y te inmoviliza, y para que ya tengas que dejar de negar que hace 2 días que empezaron tus problemas con el consumo, ¿no? Como dicen, les preguntas, ¿hace cuánto empezaron tus problemas por el consumo? A ver, déjame ver qué fecha es hoy. Creo que empezaron hace 2 días, güey. No, pues si hubieran empezado 2 días, no estarías en este estado en que estás acá. La progresividad no habría llegado a este punto en el que estás. Pero cuando la verdad es dura, hay un elemento de protección de la mente que se llama la negación, cabrón. Si alguien gusta consumir, no, compartir. Me avisan. Dice, el hecho es que la mayoría de los adictos, por razones que todavía son oscuras, cuando se trata de consumir, han perdido su capacidad para elegir. Nuestra llamada fuerza de voluntad se vuelve prácticamente inexistente. Somos incapaces de hacer llegar con suficiente impacto a nuestra conciencia el recuerdo del sufrimiento y la humillación de apenas un mes antes, dice aquí. Estamos indefensos contra la primera dosis. Las casi seguras consecuencias que se suceden después de consumir, aunque sea la primera, no acuden a nuestra mente para detenernos. Lo que yo les decía, cuando surge la urgencia inaplazable de consumir, no hay tiempo de que vengan las consecuencias de lo que va a pasar.
Consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas es la otra definición de adicción. ¿Y cómo se le llama eso? Locura. Sí, mijo. Sí, claro. Bueno, yo empecé a comprender la idea de que no va a tomar la fuerza de voluntad, ¿no? Porque yo decía, pues, ¿cómo, no? O sea, si yo fui el que elegí chupar, ¿no? O sea, nada me obligó, ¿no? Pero ya viéndolo cuando empecé a leer el libro de Craving Brain, cómo funcionaba todo el deseo imperioso, ¿no? Me di cuenta, pues, que es cierto, ¿no? O sea, que yo no elegí beber, ¿no? Sino por la enfermedad, ¿no? O sea, ahí en el libro ponían el ejemplo de que es como cuando tú tienes hambre, ¿no? Entonces, por ejemplo, al principio tú puedes ignorar la idea, ¿no? Por medio de la fuerza de voluntad y decir, no quiero comer, ¿no? Pero si sigues sin comer, ¿no? Va a llegar un momento, ¿no? En que ese mecanismo, ¿no? Que maneja el cerebro primitivo, ¿no? Sí. Lo va a tomar el control del cerebro racional. Y por más que, ¿cómo se llama? Sí. Si no comes, pues, sí, ese es el manejo de las necesidades primarias de supervivencia, aplicado a algo que no es una necesidad primaria de supervivencia. ¿Verdad? Y del mismo mecanismo, ¿no? Sí, y parece increíble, o sea, se les dice a ustedes que el adicto ha perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. Para eso tendríamos que regresarnos a algunos de los momentos en que iniciaron el consumo y ver si en ese momento hubieran podido. La elección implica que hay varias alternativas. El que no eligieron tendría que verse verificado, checando que no pudieron hacer otra cosa, que tuvieron, Craving Brain se traduce deseo imperioso, yo le llamo urgencia inaplazable para no confundirlo con la frase deseo imperioso que utiliza Silworth aquí cuando se refiere a la compulsión física, ¿no? Pero es un mandato que no puedes dejar de obedecer. No puedes dejar de obedecerlo. ¿Por qué? Porque es la forma de manejar una necesidad de supervivencia. Pero aplicado a algo que no es una necesidad de supervivencia. Ahí está la enfermedad cerebral crónica, ¿no? ¿Sí? Todavía ustedes dudarán, muchos de ustedes dudarán que no hayan elegido consumir. ¿Cómo no? Pues si yo fui allá y la chingada. Hubiera sido una elección cuando se puede optar por varias alternativas. Tendríamos que situarnos en ese punto y ver que no pudiste haber optado por ninguna otra alternativa. Pero es difícil hasta entender que no fuimos nosotros los que le elegimos, hijo. ¿No? Dice, el adicto puede decirse en la forma más natural, esta vez no me quemaré, así es que salud. No se dice nada cuando tiene que empezar, es la urgencia inaplazable, el deseo imperioso. ¿Cómo empecé de nuevo? Bueno, a la sexta paro o ahora de qué sirve nada. Aquí nomás estás enmascarando el hecho de que no puedes interrumpir el consumo. Cuando esta manera de pensar se establece plenamente, probablemente ya esté colocado fuera del alcance de la ayuda humana y a menos que se le encierre, puede morirse o volverse loco para siempre. Estos inflexibles y espantosos hechos han sido confirmados por legiones de adictos en el transcurso del tiempo. A no ser porque hay algo que ha obrado, no digo el nombre para que no se pierdan, habría miles
más de convincentes demostraciones. Hay tantos que quieren dejar de consumir, pero no pueden, cabrón. Hay una solución, ese es el anuncio del título, y aquí te menciona no nos gustó el examen de conciencia, la nivelación del orgullo. Aquí de alguna manera nos están hablando del contenido de los pasos, pero vimos que era efectivo en otros. ¿Y cómo se puede ver que es efectivo en otros? Por el hecho de que otros estén sin consumir. Pero para que estén sin consumir, se necesita que no sea la remisión forzada, que no estando mal con la vida esté sin consumir. Por ahí en alguna parte dicen que si el temor te puede ayudar a dejar de consumir, el miedo a lo que te va a pasar, eso te puede, el miedo a que te anexen otra vez, eso te ayudará tantito, unos 5 minutos o algo así. Dice aquí, vimos que era efectivo en otros, y se ve que era efectivo en otros porque están sin consumir, pero por sentirse ahora bien con la vida, no una remisión forzada, compañeros. Dice, y habíamos llegado a reconocer la inutilidad y la futileza de la vida como la habíamos estado llevando. Eso también hay que reconocerlo, cabrón. ¿No? Decíamos, bueno, ¿qué has hecho con tu vida, cabrón? Y cualquier cosa que hayas hecho, cualquier cosa que ustedes me digan, aquí teníamos un compañero el compañero que me decía que según quién eran los problemas, me decía que sí había hecho algo, que había ganado juegos de boliche. Pues cualquier cosa que hayan hecho con su vida, lo que hubieran podido hacer con su vida, si no hubiera estado esto en medio, hubiera sido incomparablemente más. Incomparablemente más. Nada de inutilidad y poca importancia en la vida. Luego dice aquí, cuando se nos acercaron aquellos cuyo problema estaba, aquí dice, ya había sido resuelto. Y ya vemos que para nadie de nosotros nuestro problema se resuelve de una vez por todas, sino que estaba siendo resuelto por el momento. Lo único que tuvimos que hacer fue recoger el simple juego de instrumentos espirituales que ponían en nuestras manos. Hemos encontrado mucho del cielo y hemos sido lanzados como en un cohete a la cuarta dimensión de la existencia. Y aquí no nos están hablando de una cosa rarísima, nos están hablando de algo que no habíamos conocido, de ya no sentir que la vida era algo que soportar, de que nuestra interpretación de la vida no nos hacía sufrir, cabrón. De que ya no necesitábamos que la vida se adaptara a nosotros, de que ya no teníamos la necesidad de depender del consumo de cualquier otra cosa, ni de huir de la realidad. Eso es lo que llaman la cuarta dimensión de la existencia, ver que la vida es buena, como es en realidad. El hecho grandioso es este y nada más que hemos tenido, y aquí le ponen un nombre. El nombre es lo de menos, no quiero meterlo el nombre para no atorarnos en las palabras. Porque el otro día un compañero dijo que si tenía una enfermedad neurológica crónica, ¿cómo lo iba a curar o algo así? No el nombre, sino lo que significa. Que esto que hemos experimentado ha revolucionado, ha cambiado completamente. La palabra revolucionar es un cambio gigantesco, compañeros. Nuestra actitud hacia la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el universo. El hecho central en nuestras vidas es actualmente la certeza de que hay algo que ha entrado en nosotros, porque ya hemos admitido que nosotros no fuimos, admitimos nuestra impotencia, y que ha empezado en una forma ciertamente milagrosa, ya ha empezado a realizar por nosotros cosas que nosotros no podríamos hacer solos.
Y en una de las lecturas de los diarios de los días anteriores se titulaba Yo soy un milagro. ¿Cuánto tiempo no pudimos aceptar determinadas cosas de la vida? Y esa falta de aceptación nos llevó a no poder 10, 12 años. No hemos nosotros lo que hemos logrado ya, aceptar eso. Hay alguien que lo está haciendo, hay algo, sin ponerle ningún pronombre, que lo está haciendo por nosotros. Somos un milagro, en una forma ciertamente milagrosa. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Entonces, fíjense que este es el capítulo que trae buenas noticias, ¿eh? No leí el capítulo que trae malas noticias. Para que no queden muy tristes, pues. Bueno, pues entonces les agradezco mucho.